El autosaboteo es algo muy frustrante para todos los adultos. Nunca me puedo dar lo que realmente quiero. Muchas veces queremos lograr la satisfacción de una necesidad y terminamos con un premio de consolación que no es lo que queríamos. Ese desvío de nuestra energía, ese premio de consolación, esa manera de tratarnos a nosotros es el autosaboteo. El error más grande es no fluir, no actuar, no arriesgarnos. Porque no nos podemos quedar guardados sin vivir en la frustración de no tomar el riesgo de ser auténticos y de salir a estar vivos aunque cometamos errores. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Max Human. Hoy hablaremos del autosabotaje, esa tendencia que tenemos los adultos a desviar nuestra energía del objetivo que queremos lograr. Muchas veces queremos lograr la satisfacción de una necesidad y terminamos con un premio de consolación que no es lo que queríamos. Eso se llama el autosabotaje. Aquí aprenderemos cómo funciona y cómo empezar a romper ese círculo vicioso de la insatisfacción en la vida adulta. El autosaboteo es algo muy frustrante para todos los adultos. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estás haciendo un trabajo excelente, estás en tu cargo, pero hay una reestructuración en la compañía y ahora estás haciendo el trabajo de 2 personas con el mismo sueldo y ya llevas varios meses sobrecargado o sobrecargada. Entonces dices, tengo que hablar con mi jefe, voy a pedir un cambio o un aumento porque me lo merezco, y tienes esa necesidad. Vas, te arreglas ese día, es la oportunidad porque el jefe vive muy ocupado, te pones la ropa que quieres para poder hablar con él y vas y enfrentas la situación. Lo tienes enfrente, le vas a decir y de pronto te desvías del tema, te vas por una rama y al terminar sales sin el aumento, sin hablar, sin satisfacer tu necesidad, pero con una gran frustración. Esto es lo que se llama el autosaboteo. O puede también ser un tema material. Supongamos que quieres comprar una chaqueta roja. Y es un deseo que tienes y llevas varios meses viendo la chaqueta, te la imaginas puesta, es esa chaqueta exactamente la que quieres y finalmente vas al almacén, te mides la chaqueta, la vas a comprar y adivina qué, sales con una camiseta verde, sintiéndote absolutamente saboteado, saboteada o frustrado y entonces dices, ¿qué pasó? Nunca me puedo dar lo que realmente quiero. Ese desvío de nuestra energía, ese premio de consolación, esa manera de tratarnos a nosotros es el autosaboteo. Muchas veces lo aprendimos desde la infancia. La vida es un proceso permanente de autorregulación. Siempre estamos identificando desequilibrios internos que llamamos necesidades y estamos movilizando nuestra energía para salir a obtener algo que es la satisfacción a esa necesidad. Puede ser físico como el hambre, como la necesidad de entrar al baño, o puede ser psicológico como la necesidad de ser vistos o respetados. Pero el hecho es que muchas veces salimos a satisfacer nuestra necesidad y encontramos un bloqueo, que entre la necesidad y la satisfacción muchas veces hay una desconexión. Necesitamos algo y salimos, nos movilizamos, pero no sabemos cómo obtenerlo. Vamos a dar un ejemplo. Cuando la mente domina, por ejemplo, digo, tengo sed y la mente dice, no, no es el momento de pedir algo de tomar, es mala educación, no molestes y la persona se queda sin satisfacer la necesidad. O cuando el cuerpo domina, por ejemplo, tenemos una cita para un nuevo trabajo a las 8 de la mañana, suena la alarma y entonces la mente le dice al cuerpo, levántate, vas a llegar tarde, el cuerpo no escucha, se queda haciendo pereza y pierde la entrevista. Se necesita desbloquear este circuito para que no haya una dominancia del uno o del otro y resulta que todo esto es un entrenamiento que todos tenemos en nuestra historia personal, en nuestra infancia, que tenemos que aprender a desbloquear, a destrabar para poder atender
a las necesidades del cuerpo y a los límites que nos va poniendo la mente, de manera fluida y unificada. Para entender el problema diremos que todos los adultos, las personas, tenemos algo que se llama un circuito cuerpo-mente que debe fluir unificadamente. Es decir, nuestra vida es un matrimonio entre la mente racional y el cuerpo que tiene emociones y acciones. Lo que pasa cuando nos autosaboteamos es que o la mente domina todo el tiempo o el cuerpo quiere dominar, en vez de ser una relación buena en la que la mente lidera, pero muchas veces deja que el cuerpo fluya, o el cuerpo fluye y muchas veces deja que la mente ponga límites, y es un juego, digámoslo, permanente entre una dominancia del cuerpo y una dominancia de la mente, en donde ninguno gana, sino los dos son aliados de una sola cosa. Pero en la práctica lo que pasa es que ese bloqueo muchas veces es una emoción incómoda, dolorosa, aterradora, que se interpone entre la necesidad y la satisfacción. Por ejemplo, puedo sentir mucho miedo a ser rechazado si pido un vaso de agua en medio de una conferencia, o puedo sentir miedo a que el jefe me despida por parecerle que es inapropiado o descarado de mi parte pedirle un aumento. Y la realidad nos muestra que tenemos que aprender a atravesar la emoción por la mitad, porque a lo que le estamos haciendo el quite, el fantasma que nos bloquea, es esa emoción que no queremos enfrentar porque no aprendimos a sentirnos incómodos con tranquilidad. Nosotros tenemos que aprender a atravesar, es como un corredor en el que de un lado está la necesidad y al final del corredor está la satisfacción, pero se nos atraviesa un fantasma que puede ser un miedo, puede ser la culpa, puede ser un rechazo que podemos fantasear, cualquier emoción que no estamos acostumbrados a dejar pasar en nuestro cuerpo. Y entonces nosotros, si no aprendemos a atravesar la incomodidad por la mitad para satisfacer nuestras necesidades, siempre estaremos teniendo una cantidad de conductas de evitación y nos iremos por una cantidad de premios de consolación en vez de irnos por lo que queremos y necesitamos en la vida. Atravesar implica tomar responsabilidad por nuestra experiencia. ¿Y qué es tomar responsabilidad? Quiere decir que en nuestra vida tenemos una intención de algo que queremos hacer y que muchas veces ese corredor que estamos visualizando con el fantasma en la mitad, donde en un lado está la necesidad y del otro lado está el objetivo para satisfacer la necesidad, en realidad es un corredor interno que ocurre en nuestro cuerpo. Y ese corredor interno es un canal que tenemos a través del cual fluye una serie de emociones que atraviesan nuestro cuerpo y que muchas veces encuentran un bloqueo, como por ejemplo un nudo en la garganta en el momento de pedirle al jefe el aumento. Y tenemos que aprender a vivir la turbulencia emocional de una manera similar como cuando vamos en un avión, el piloto tiene una ruta trazada, tiene que cumplir con la ruta, pero poder llegar al destino implica atravesar una turbulencia. Y entonces el piloto sabe que tiene que atravesarla por la mitad, que no va a pasar nada, que es incómodo y hay que mantener la ecuanimidad en medio de la turbulencia, y por eso nosotros tenemos que entrenar nuestra mente para atravesar turbulencias emocionales con estabilidad, con tranquilidad y con el equilibrio. La próxima vez que te sabotees, piensa cuál es la emoción que estoy evitando sentir. Y esa es la emoción que hay que entrenar, que hay que enfrentar. Ese es el fantasma y eso es lo que hacemos en terapia. Entrenarnos en la capacidad para sentir incomodidad, tener conversaciones incómodas, enfrentar conflictos, tomar responsabilidad por lo que sentimos, por lo que necesitamos expresar. Y esto es la manera de romper los patrones de toda una vida de entrenamientos erróneos. El error más grande es no fluir, no actuar, no arriesgarnos, porque no nos podemos quedar guardados sin vivir en la frustración de no tomar el riesgo de ser auténticos y de salir a estar vivos aunque cometamos errores. Gracias por acompañarnos. No olvides activar la campanita, suscribirte, compartir este video y acompañarnos en otros videos de profundización en donde hablaré sobre cómo funcionan los ejercicios físicos
Vamos a hablar de Alexander Lowen, uno de los terapeutas más famosos del mundo, y cómo se trabaja corporalmente para relacionarnos con estos bloqueos emocionales y poder desbloquear esa capacidad para fluir entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Nos vemos en un próximo video.